Virus, la pandemia. Muchas gracias, como siempre, a nuestra compañera Isabel Saco. Me da mucho gusto recibir en este espacio, en esta mesa de trabajo, al infectólogo, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, como siempre, un gusto compartir con usted. El gusto es para mí, Belén, siempre. Doctor, le hemos dicho a nuestra audiencia al inicio de este programa que hoy hablaremos sobre la llamada fase 3 o los contagios comunitarios. Claro. Me parece que sería importante, primero, doctor, explicarle a la audiencia qué se entiende por esta fase comunitaria y si realmente empieza en la tercera fase o ya desde la segunda podemos empezar a verla. Desde la segunda fase ocurre la transmisión comunitaria. Y la transmisión comunitaria la entendemos como aquella en la que los casos a partir de los cuales ocurren otros no son precisamente ya casos importados, sino casos que se infectaron en la propia localidad, en el propio país, en la propia región. Entonces, desde la fase 2 se da esa transmisión comunitaria. En la fase 3, la transmisión comunitaria es a mayor escala. Se dice que en la fase 3, por ejemplo, es tal la escala de transmisión que los brotes que ocurren en diversas regiones confluyen para entonces tener ese crecimiento exponencial del que hemos venido hablando y que puede rebasar la capacidad de atención de un sistema de salud, lo puede colapsar. Las fases 3 son aquellas además en las que frecuentemente la autoridad sanitaria y la autoridad gubernamental dictan medidas mucho más extremas, medidas de aislamiento social, pero con vigilancia para su cumplimiento y frecuentemente los gobiernos establecen sanciones ante el incumplimiento de este tipo de medidas. La fase 3, de alguna manera, incluso pone en riesgo la seguridad de un país. De hecho, la seguridad nacional se puede ver mucho más afectada por enfermedades que incluso por cuestiones militares y por cuestiones de violencia. Entonces, en la fase 3 pueden ocurrir todos esos fenómenos, porque ahí ya no es contener la epidemia, en este caso la pandemia. En las fases 3 decimos que son prácticamente medidas de mitigación las que se deben implementar. Y frecuentemente en esas fase 3, pues se tiene que echar mano incluso de recursos con los que no cuentas de manera habitual para implementar espacios de atención, por ejemplo. Y bueno, la ayuda internacional frecuentemente es solicitada o viene la ayuda internacional, ya sea por la Organización de las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, por organizaciones de la sociedad civil, los voluntariados internacionales, etcétera. Todos esos fenómenos frecuentemente son los que ocurren en la fase 2. Ahora, doctor, hemos hablado ayer... Perdón, en la fase 3. En la fase 3, y para quienes no nos sintonizaron el día de ayer, hablábamos de esta infraestructura de salud con la que cuenta cada uno de los países. Hemos visto cómo esta fase 3 ya está pues, en su máxima expresión, particularmente en Europa, después de haber pasado por Asia, tiende ya a disminuir. ¿Qué va a pasar con los países de América Latina cuando entren a la fase 3? Doctor, con esta pregunta y con esta explicación,